Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Buen día, Alex. Bien, lo que nos falta ahora para nuestros temas del segundo parcial, bueno, en realidad ya lo hemos terminado todo, vamos a agregar un detallito extra, ¿no? Con estos ejemplos de proyectos ya estaría casi terminado. Lo que ahora vamos a agregarle es el tema de librerías. Por ejemplo, para este caso, para este tipo de equipos o prototipos, o de repente este tipo de prototipos, o incluso este otro. Entonces, para prototipos que se pueden mover en el eje X, Y y en el eje Z, para ese tipo de proyectos o ese tipo de prototipos, vamos a hacer el uso de librerías. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es, por ejemplo, no sé si está por aquí, agarrar este prototipo y lo que hemos hecho es darle puntos a este proyecto y hacer que los motores se muevan a un cierto punto, ¿no? De un punto vaya al otro punto y empiece a graficar. Si lo doy todos los puntos para hacer una letra, entonces va a hacer o va a moverse de acuerdo a esos puntos y podría formar una letra o alguna imagen. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Ahora le vamos a agregar un temita extra a eso. Vamos a controlar estos mismos prototipos, justo esos que tienen tres motores. Para sus tres ejes vamos a controlarlos desde una librería. O bueno, con ayuda de una librería y algunas otras herramientas más. Entonces, para eso hemos hecho con esto, haremos con este. Haremos como ejemplo este prototipo. Y este prototipo lo controlaremos con una librería y con algunos programas adicionales. Y a ver dónde estamos. Aquí está. Este va a ser nuestra librería, la librería GRBL. Vamos a trabajar con esa librería y vamos a ver cómo instalar y cómo hacer otro tipo de gráficos. Esta librería GRBL es justo el que me ayuda a que, bueno, a controlar estos tres motores y me ayuda a hacer gráficos de cualquier tipo. Algo muy similar a los puntos que hemos hecho, pero un poco más avanzado, ¿no? Entonces veremos los pasos que vamos a necesitar. Entonces primero necesitaríamos configurar nuestro Arduino con esa librería GRBL. Después de configurar nuestro Arduino, tendríamos que hacer un pequeño diseño, por ejemplo una letra, y de esa letra sacar los puntos, porque justamente necesitamos puntos para que haga cualquier gráfico. Entonces hacer un gráfico, del gráfico sacar los puntos y esos puntos con otro programita enviarle a nuestro Arduino para que se mueva de acuerdo a esos puntos. Entonces esos son los pasos que vamos a realizar. Ahora, esta librería, el GRBL, es de acuerdo a cada equipo. Por ejemplo, para este tipo de prototipos o este tipo de equipos, tiene su propia librería GRBL. Y si quiero utilizar esa misma librería no me va a funcionar. Estos son diferentes motores, entonces es diferente librería.
Y lo mismo va a ocurrir en este otro. En este caso solo son dos motores paso a paso y el eje Z es un servomotor. Entonces para este la librería también va a ser diferente. Entonces para cada tipo de prototipo la librería va a ser diferente. Entonces veremos primero esa librería que es. Y eso ya lo tienen aquí. Por ejemplo, este que dice GRBL Plotter, ese equivale, o bueno, me sirve para este tipo de configuración. El que vamos a ver ahora es este otro, el GRBL, el router, que sería para este tipo. Entonces veremos primero esa librería, cómo va a funcionar. Creo que ya lo tengo por aquí. Y aquí está esa librería, bueno, esto está al revés, ¿no? GRBL debería ser. Este es el que vamos a trabajar. Y a ver, veremos, extraeremos un poco. Y veremos si tiene los archivos. Esa librería, bueno, tiene todos estos archivos, ¿no? Y esa librería funciona con todo esto. Y es más, tiene su pequeño ejemplo más ahí. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Es justamente todas esas librerías, o esta librería con todos estos archivos, lo que hace es controlar estos tres motores para que se muevan de acuerdo a ciertos puntos. Entonces para eso me ayuda. Y nuestro primer paso es instalar la librería. Ahora, estas librerías no me va a dejar, o no me conviene, un pequeño cuidado, tener instalado varias librerías que sean GRBL. Solo me conviene instalar uno a la vez, o tener una sola librería activada. Haremos uno nuevo. Entonces primero veremos un proyecto normal y agregamos la librería. Podríamos hacer con el administrador de bibliotecas, utilizar la librería si ya lo tenemos por aquí, y si no tenemos, añadir en zip el archivo comprimido. En mi caso, si no me equivoco, debe estar por aquí, y aquí está ese archivo, ¿no? Y lo puedo abrir y me dice la librería se ha agregado. Y como voy a verificar, otra vez en librería, y debe estar por aquí. Y aquí está el que hemos agregado, que dice router. Esa librería es el que hemos agregado. Y aparte de eso, usualmente al agregar librerías, también se agregan los ejemplos de esas librerías, sus ejemplos. Y en ejemplos aquí también debe estar. Aquí está el que hemos agregado, su ejemplo, ¿no? Y aquí está un pequeño ejemplo de esa librería. Es todo esto. Ahora, esto que les decía, ¿no? Esa librería, me conviene que esté activo solo una librería. Y eso normalmente se instala en el archivo de Arduino y en librerías. Aquí hay una carpeta que dice librerías. Bueno, en mi caso está, ¿no? En documentos, Arduino, librerías. Y ahí es donde se agregan todas las librerías que vamos a ir instalando. Por ejemplo, el que acabamos de instalar está aquí. Y ahí están esos archivos, ¿no? En realidad lo que he hecho es copiar y pegar, nada más, ¿no? Al agregar la librería. Ha copiado en esta dirección. Ahora el cuidado que les decía. Me conviene tener solo una librería de ese tipo.
de este GRBL. Solo me conviene tener uno activado. Por ejemplo, aquí tengo dos. Este que es para el 28B, su librería, y el que hemos instalado ahora del router. Son dos librerías que están activados. No me conviene tener dos. Entonces lo que me conviene, de repente esto, comprimirlo, no sé, en zip y borrar esto, ¿no? Y quedarme solo con uno. Y si algún momento necesito la otra librería, esto lo borramos y habilitamos el otro. ¿No? Ese cuidadito hay que tener. Si tenemos los dos activados, el programa no va a saber cuál archivo utilizar, porque ambos tienen archivos muy similares. Ambos tienen un config.h, ambos tienen un gcode.c, ambos tienen un, no sé, un print.c. Entonces Arduino se confunde, a veces no sabe cuál agarrar, y si se confunde, esa librería no trabaja bien. Entonces es mejor tener uno habilitado. Entonces, como ya tenemos eso habilitado, lo que hacemos es justamente tener abierto ese ejemplo, y ese ejemplo, así como está, no lo vamos a modificar. Ese ejemplo lo vamos a subir a nuestro Arduino, y con eso terminamos la instalación de la librería. Y en realidad Arduino lo que va a tener en su programa es esto. Aunque no solo es esto, ¿no? Porque el único código que hay aquí de todo esto solo es este, que dice incluir la librería grbl.h. Entonces, ya que estamos por aquí, veremos un poco a detalle. Lo que este programa dice, incluir esta librería grbl.h. Entonces el programa Arduino va a buscar dentro de las librerías, va a buscar este archivito. Y ese archivo está aquí, grbl.h. Entonces lo que Arduino hace en realidad es incluir este archivo a nuestro proyecto. Y ese archivo, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene ese archivo en realidad incluye otros archivos más. Me incluye algunas variables y empieza a incluir otros archivos más. Y aquí algunas pequeñas variables más que o que necesita. Entonces, en realidad lo que hemos guardado a Arduino es todo este archivo. grbl.h equivale a todo esto. Entonces todo esto se ha metido a Arduino. Arduino en su memoria está grabado todo esto. Pero incluso hay más, ¿no? Dice incluir mat.h, por ejemplo, incluir stdin.h, incluir print.h. Entonces, en realidad, aparte de que Arduino tiene todo esto, está agregando estos otros archivos más. Entonces, eso equivale a estos otros más de aquí. Por ejemplo, debe estar el yogo.h. Yogo.h está aquí. No sé, un print.h también debe estar por aquí, print.h. Entonces lo que está haciendo al final es agregar todos estos archivos, este código y estos archivos más. Entonces todo eso está dentro de Arduino. Todo eso lo hemos copiado, ¿no? Al subir. Al subir se ha copiado todos esos archivos y todo eso lo tiene Arduino. Eso es lo que hemos hecho. Entonces con eso ya estaría listo nuestro Arduino para recibir información.
¿Y qué es lo que hace este GRBL? Lo que hace es trabajar con el monitor serial. Y desde aquí le damos las instrucciones. Por ejemplo, lo que hemos hecho en los anteriores prototipos era darle un valor a A, ¿no? A que valga 5 y B que valga 10, por ejemplo. Lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios es darle un punto y el programita iba a ese punto, ¿no? Hacía que los motores se muevan y lleguen a este punto. Entonces, esta librería GRBL también hace algo muy similar. Necesito darle aquí los puntos para que los motores se muevan. Entonces, es un programita muy similar. Necesito dar los puntos. Y no solo un punto, no puedo darle varios puntos. La diferencia va a ser el formato con el que trabaja. GRBL no trabaja colocándola sino 10, 50 por ejemplo, no. Trabaja de diferente forma. Trabaja con código G o G-code como le llaman. Entonces la forma de darle la información es un poco diferente. Pero antes de entrar a eso, iremos viendo los siguientes pasos. Entonces hasta aquí ya está listo, ¿no? Aquí podría darle la instrucción, ¿no? No es un M2, un M3, un G1, G91. Una cierta instrucción. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces hasta aquí ya está listo. Nuestro Arduino ya está configurado, ya tiene las librerías, ya tiene todos estos archivos. El siguiente paso, como les decía, ya es empezar a hacer algún gráfico. Y para eso, a ver, no sé si está por aquí. Vamos a utilizar este programita. Aunque puede ser otro, por ejemplo Photoshop, puede ser incluso, no sé, AutoCAD o cualquier otro programa. Lo que me interesa es que para hacer mi diseño de alguna imagen que quiero hacer, se guarde en formato SVG. Ese es el detalle. Estoy utilizando este programa Inkscape porque es un programita pequeño, no ocupa mucho espacio como Photoshop. Entonces este es nuestro siguiente paso, hacer un diseño. Y por ejemplo, primero le daré el tamaño a la hoja. Y en realidad ese tamaño que le voy a dar debería estar acorde, por ejemplo, si es este caso, al tamaño del área que esto puede imprimir o en el área que puede trabajar. Si esto es de 10 centímetros por 10, entonces me conviene hacer que mi hoja también sea de 10 por 10. Le pondremos 10 y 10. Y esta, ¿no? Me conviene tener una hoja de ese tamaño y así hacer un diseño que sea del mismo tamaño que esto, ¿no? Para que no se salga, ¿no? Si hago un diseño más grande va a tratar de salirse, se va a chocar, no va a salir bien, ¿no? Entonces el mismo tamaño que tengo aquí, ese mismo tamaño tener mi hoja, ¿no? Y aquí en mi hoja ya puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos hacer así un cuadrado. Podemos hacer ese diseñito, ¿no? O de repente podríamos hacer o esto de aquí, ¿no? Hacer este diseño. O lo que hemos hecho, ¿no? En anteriores ejemplos. Tratar de darle los puntos, ¿no? Darle este punto, esta dirección.
y así, ¿no? Y sacar una FT, por ejemplo. Ya está, ¿no? Entonces, si quiero este diseñito, lo hago, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer paso. Hacer un diseño. Cualquier diseño, ¿no? No sé, unas letras, un logotipo. O para los que estaban en la feria, lo que hemos hecho era algo más simple, ¿no? Era agarrar una letra y que diga UMSA, por ejemplo. Y esto lo podría hacer más grande, más pequeño, o cambiarle el tipo de letra. No interesa, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de diseño, un logotipo, como les decía, el logo de la facultad, el logo de su carrera, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como ejemplo, este es el diseño. Y lo que tengo que hacerle a este diseño es agarrar esta propiedad que dice objeto a trayectoria. Entonces, lo que hace esto es modificar esta imagen, o este diseño, o esta foto si quieren. Si es que era una foto o cualquier otro diseño, normalmente es como si fuese un objeto nomás, ¿no? Una sola pieza lo llamaremos. Y al hacer objeto a trayectoria, lo que estamos haciendo a este diseñito es generar líneas y generar puntos. Todavía no lo estamos viendo, pero ya internamente ya se ha generado los puntos. Justo esos puntos que necesito para que el motor me haga caso. A esos motores lo que necesito es darle puntos, darle este punto A, el punto B, el punto C, el D, el E, el E, tener todos los puntos. Entonces, para generar esos puntos hacemos trayectoria y objeto a trayectoria. Y con eso ya está listo nuestro diseño. Con eso podemos guardar ese diseño. Por ejemplo, le pondremos UMSA 2021. Ya está nuestro diseño. Ya está listo. Ya tengo los puntos. Todavía no lo estoy viendo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ese es nuestro segundo paso. Tener nuestro diseño que sea de objeto a trayectoria y en formato, si quieren haremos otra vez, que sea en SVG, en este formato, no en JPG, no en GIF, en SVG. Entonces, si ya tengo en SVG, mi segundo paso ya está terminado. El primero era cargar la librería a Arduino. El siguiente, hacer un diseño. Ahora haremos el tercer paso. Este diseño tenemos que adecuar a nuestro Arduino. Este Arduino, cuando recibe información por aquí, necesita información en G-code. Solo va a leer archivos G-code o información G-code. Y esa información G-code tenemos que conseguir de algún lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta imagen. Esta imagen que lo hemos guardado en SVG, necesitamos convertirlo a G-code. Entonces regresaremos. ¿No? Aquí me da muchas opciones. Guardarlo en PDF, en PNG, guardarlo en TEX, guardarlo en zip. Y tengo uno que es SVG. ¿No? En realidad lo ideal sería que guarde en formato G-code. No tengo G-code. Tengo, como repetiremos, ¿no? Tengo PDF, tengo EMF, tengo ODG, tengo otros formatos, pero no tengo G-code. Mi objetivo es tener un archivo en G-code. No tengo G-code, entonces primero haremos en SVG. Y de SVG lo convertiremos a G-code.
Entonces nuestro tercer paso es hacer esa conversión. Convertiremos esta imagen a G-code. Para eso vamos a utilizar JSCAT, este de aquí. En esta página, en JSCAT, entramos a esa página y aquí lo que nos permite hacer esta página es convertir esta imagen que estaba en SVG, lo vamos a convertir a G-code. Esa es nuestra meta. Necesitamos guardarlo en G-code. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces aquí justo tiene abrir el archivo en SVG. Por eso justamente necesitábamos diseñar esto en formato SVG. Como está en SVG, podemos abrir ese archivo. Y podemos buscar. Aquí está, UMSA 2021, el archivo que hemos creado. Y aquí está ese diseño. Este mismo diseño ya lo tenemos aquí. Y aquí incluso me da la opción todavía a seleccionar el diseño que yo quiero convertir a G-code. Entonces yo voy a seleccionar todas las letras. Todas las letras quiero convertirlo a G-code. Pero para convertirlo todavía tengo aquí otras opciones más. ¿Y para qué me sirven esos otros ajustes, esas otras configuraciones? Me sirve para este prototipo, por ejemplo. Un CNC router lo que hace es grabados o tallados. Lo que hace es, por ejemplo, tener este diseño. Lo que hace es imprimir. Si fuese un bolígrafo, simplemente escribiría todo esto, CNC router. Pero su función principal no es escribir. Su función principal es hacer tallado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si solo fuese el motor X y Y, haría este diseño, ¿no? Esos movimientos. Pero nuestro prototipo tiene el eje Z+. Este eje Z, ¿para qué me va a servir en mi diseño? Me va a ayudar en la profundidad. En hacer este diseño, ¿qué tan profundo quiero hacer? Con un marcador no puedo hacer la profundidad. ¿Qué me convendría utilizar? Como está aquí, podría utilizar un taladro. Si utilizo un taladro o una broca, no sé, de cualquier tipo, dependiendo del material, si utilizo un pequeño taladro, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que podemos obtener es darle profundidad a este diseño. Por ejemplo, tener este mismo diseño, pero a esta letra darle profundidad. Por ejemplo, de, no sé, 5 milímetros. Si le pongo profundidad de 5 milímetros, lo que va a hacer ese taladro, como es un taladro, y si asumimos que esto es madera, esto lo va a calar. Todo esto va a estar calado a una profundidad de, por ejemplo, 5 milímetros, ¿no? Entonces para eso me sirve. Y no solo una letra, ¿no? Puede ser un logotipo o incluso podríamos hacer un engranaje. No tendríamos que dibujar nuestro engranaje, ¿no? Aquí con todos sus dientes. Bueno, trataremos de hacerlo algo así, ¿no? No se parece mucho a un engranaje. Tendría que hacer un diseño exacto y tener algo así, ¿no? Y lo que va a hacer el programa va a ser lo mismo. Ir, por ejemplo, por este borde. No, y si no es en madera, si lo hago en aluminio, por ejemplo. Si tengo una placa de aluminio y quiero este diseñito, un diseño de un engranaje,
y además mi placa de aluminio es de, no sé, 5 milímetros, y le digo al CNC router que también perfore o tenga profundidad de 5 milímetros. Entonces, si hace ese recorrido, lo que al final va a generar es tener un engranaje, y tendría un engranaje de aluminio, ¿no? Entonces, también me sirve para esas aplicaciones, en realidad para cualquier diseño, ¿no? La característica es tener la profundidad. No solo ese prototipo se mueve en el eje X y en el eje Y, también en el eje Z, y eso me ayuda a hacer profundidades, ¿no? Hacer tallado si quieren, o hacer el calado, o hacer el corte al final, ¿no? Si tengo toda una placa, y es más, haremos eso. Incluso podríamos hacer esto, ¿no? Y ya está. Tener simplemente esta línea. Y podría asumir que esta es una placa de aluminio, por ejemplo. Y decirle que ese robot, ese CNC router, haga este movimiento, esta línea. Y que haga esta línea con una profundidad, no sé, de 10 milímetros. Si esta placa es de 10, la profundidad de esta línea que sea de 10. ¿Y qué voy a obtener? Voy a cortar esta placa en dos, ¿no? Va a estar partido, ¿no? Porque aquí todo esto lo voy a calar y se va a partir esto, ¿no? Entonces también podemos hacer eso. En realidad es cualquier diseño. Es más, regresaremos como estaba. Ahí, ¿no? Entonces, trabajar con el eje X y Y, en especial el eje Z, nos ayuda este de aquí. Y justamente aquí me da un poco de ejemplo. Me dice, esa pieza, por ejemplo, lo cambiaremos a milímetros. Me dice, mi material de trabajo, ¿de cuánto es su espesor? Por ejemplo, aquí dice es de 25 milímetros, ¿no? Si es un bloque de aluminio, por ejemplo, es de 25. Y me dice aquí, mi herramienta, por ejemplo, si es que es una broca, de mi bloque de aluminio, ¿cuánto va a estar separado? ¿O cuánto se va a separar? Por ejemplo, la misma distancia, ¿no? O podríamos modificar, que sea simplemente 2 milímetros, ¿no? Entonces 2 milímetros va a estar separado, ¿no? Inicialmente, cuando empiece a trabajar, ¿no? Podemos hacer esas configuraciones. Esto es algo que nos sirve. Otro detalle que nos sirve está en este lado. Pero antes de entrar a este detalle, o incluso ya podemos ver, ¿no? Necesito, por ejemplo, definirle el diámetro de mi broca que voy a tener. Por ejemplo, que sea de 3 milímetros. O hacerle uno más fino, ¿no? No sé, de 2 milímetros. Ese diámetro, y aquí me dice el ángulo con el que esta broca voy a ir trabajando. Lo podemos dejar a 180, ¿no? Si es que no voy a modificar el ángulo, la posición. Este es el detalle que me interesa. La profundidad. Como esto necesito hacer calado, o hacer un tallado si quieren, me dice, cada vez que haga el movimiento nuestra broca, ¿cuántos milímetros de profundidad va a avanzar? Por cada pasada, ¿no? Cada vez que haga este movimiento. Si le pongo, por ejemplo, ahí vamos a tener muchos errores, ¿no? Si este material es muy duro, por ejemplo aluminio, y le pongo que cada vez que haga una pasada avance 5 milímetros. Si le hago esto, esta broca se va a romper, ¿no? Porque va a querer avanzar 5 milímetros en el eje Y, y como esto es muy duro, se va a romper la broca o algo se va a dañar. Entonces, cuando son materiales muy duros, me conviene avanzar
por ejemplo, en 0.1. 0.1 milímetros. Va a avanzar esto 0.1 y va a empezar a tallar. Termina de hacer esta U, va a avanzar otra vez 0.1, ¿no? Entonces el eje Z va a avanzar en profundidad de 0.1 milímetros, ¿no? Entonces me conviene hacer eso, si es que esto es muy duro. Entonces va a avanzar poco a poco, va a ir tallando. No va a avanzar de golpe los 5 milímetros o los 10 milímetros. Entonces cuando son materiales duros me conviene avanzar en la cantidad más pequeña posible, ¿no? Eso es lo más importante aquí. El diámetro de la broca y la cantidad en milímetros que quiero que avance el eje Z, ¿no? Esos ajustes, ¿no? Después de tener esos dos ajustes, necesito aquí crear. Dice crear la operación. Y me sale estas opciones. Me dice qué tipo de operación voy a hacer. Voy a hacer la parte interna de mi diseño. Por ejemplo, hago la parte interna y le hago generar. Me dice por la parte interna de mi diseño es por donde se va a mover ese mi taladro, ¿no? Va a recorrer estas trayectorias. Si le pongo la parte externa de mi diseño, por la parte externa se va a mover. Si le hago un grabado, va a ser justo por el borde, ¿no? Entonces hay muchas opciones. Probaremos que dice el grabado. Tengo el grabado, tengo el diámetro de la broca, tengo la profundidad en el que va a avanzar, tengo la separación de la broca, el tamaño del material. Ahí aquí me faltaba, ¿no? ¿Cuánto es la profundidad que quiero cortar? El total, ¿no? Si quiero cortar todo esto, quiero que pase todo esto, necesito 25.4 milímetros. Entonces aquí tendría que ponerle 25.4 milímetros. Este es el total, todo lo que quiero que perfore, si quiere, ¿no? Toda la perforación de 25.4. Pero de golpe no va a avanzar los 25, va a avanzar en 0.1. Entonces si es 0.1 va a ser muchas repeticiones, ¿no? Probaremos así como está. Quiero perforar todo y cada vez en 0.1. Y hacemos una simulación. ¿No? Y ahí ya me sale cómo va a empezar a graficar. Y ahora aquí un pequeño detalle que no estoy considerando. Esto está en milímetros y esto está en pulgadas, ¿no? Entonces podría modificar esto un poco, ¿no? Le pondremos otro número, ¿no? Por ejemplo 50 y generaremos. Bueno, estos ya son detalles secundarios, ¿no? De decir cuánto de profundidad y cómo quiero que se mueva. Y si le hago este ajuste, ¿no? Si quiero 50 de profundidad, bueno, aquí también tendría que ajustar. Lo que va a pasar es esto, ¿no? Y de acuerdo a este paso, lo que va a hacer es repetir varias veces esta U hasta llegar a 50, ¿no? Y de acuerdo a eso, por ejemplo, para este diseño, necesito, para que me haga todo este diseño a esta profundidad, ya me da como referencia, necesito 19.000 segundos para que haga todo este diseño a esta profundidad, ¿no? Entonces podríamos corregir un poco
en hacer la profundidad le haremos, por ejemplo, de 1 pulgada y esto también que sea de 1. Y vamos a generar otra vez. Si el motor en el eje Y avanza 1 pulgada y mi profundidad es 1 pulgada, eso equivale a que solo va a ser una pasada, una sola vez. Y por ejemplo, ¿qué vamos a obtener? ¿No? Va a ser una sola vez y termina. Una sola vez y termina. Toditos, ¿no? Y si quiero este diseño y que solo haga una sola pasada, necesito 45 segundos, ¿no? Entonces, esos detalles necesito. Y cuando ya tengo todo esto, si mi diseño ya está bien, ya he escogido la profundidad, la cantidad de veces, todo eso, lo que hago es guardar ese archivo. Salvamos y le pondremos un nombre. Le pondremos no sé, UMSA 2021 y en G-Code. No, y aquí está ese archivo y es en tipo G-Code. Este es el que necesito, este era mi meta. Mi objetivo no era tanto el SVG, mi objetivo es tener el archivo en formato G-Code. Eso es lo que necesito. Entonces con este programita, con el JSCAD, lo que hacemos es convertir nuestro diseño en G-Code. Y aparte de tener el diseño, lo que estamos agregando es el eje Z, ¿no? ¿Cuánto quiero de profundidad que se mueva el eje Z? Si es en este caso, con profundidad. Si fuese este caso, este no necesita profundidad. Eso equivale a que es suficiente que haga una sola pasada, ¿no? Entonces justo esos detalles aquí configuramos. Si está como esto, una sola pasada, una sola vez, este archivo G-Code me puede servir para este ejemplo o incluso para este. Simplemente va a hacer una sola pasada, una sola vez va a hacer estos movimientos, ¿no? Y si le hago 20 veces, me conviene más ese diseño para este tipo, ¿no? Entonces con estas configuraciones tenemos este G-Code. Y ese G-Code, este archivo, tenemos que enviar a este Arduino. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a enviarle? Entonces, hacerlo de la forma manual sería escribir aquí este archivo. Entonces veremos un poco qué es este archivo. ¿Dónde estás? UMSA 2021 y abriremos esto con un bloc de notas. Ese archivo G-Code, esto es lo que hemos generado. Esta imagen con todos estos ajustes lo hemos guardado en G-Code y ese archivo que tiene todo esto ahí adentro. Toda esta información está. Entonces esta imagen, lo que hemos logrado obtener son los puntos y algunas otras configuraciones. ¿Y eso para qué me sirve? Lo que tendría que hacer a este Arduino por el monitor serial, empezar a enviarle toda esta instrucción. Por ejemplo, enviarle la primera línea, G21. Enviarle el siguiente, G90. Y tendría que enviar toda esta información. Enviar uno por uno, ¿no? Entonces necesitaría enviar esto, por ejemplo. Bueno, aquí no tengo nada. Necesitaría enviarle este de aquí, por ejemplo, ¿no? Toda esta información, G1, X8 y todo eso, ¿no?
No, en mi caso está conectado con el prototipo, entonces se está moviendo a estas direcciones, ¿no? Le puedo mandar esto. Y cada instrucción me dice OK, ¿no? Entonces está ejecutando cada una de estas instrucciones. ¿Y qué son estas instrucciones? Lo más fácil de analizar, estos de aquí, ¿no? Son los puntos. Me dice en X a 5.3, en Y a menos 27. Entonces esa instrucción le mando aquí. Y lo que va a hacer es ir a esa posición. Le envío y esos motores de seguro se están moviendo y van a llegar a esta posición. En X 5.3, en Y menos 27. Y lo que hemos hecho al generar ese archivito G-code de esta imagen es justamente generar los puntos. Tener todos los puntos necesarios para hacer la gráfica. Eso es lo que hemos generado. Todos esos puntos, ¿no? Tengo todos los puntos para hacer ese diseño. Y son hartos puntos. Hacerlo de forma manual, con una regla, empezar a medir qué punto es este, qué punto es el otro, los puntos para la curva y hacer todo esto, nos va a demorar mucho tiempo hacer. Entonces, justamente, esta herramienta nos sirve para eso, para generar esos puntos. No, todos los puntos. Incluso hay algunos códigos por aquí que me ayudan a mover el eje Z. El eje Z me dice que vaya a 0. El eje Z me dice que vaya a menos 1. ¿No? Aquí me dice X que vaya a 26, que vaya a 8 y con F, ¿no? Entonces, estas instrucciones justamente es el código G o el G-code, como le llaman, y como es este archivo, G-code también. Entonces las instrucciones están en formato de G-code, en este formato. Cada instrucción tiene que estar en este formato. Las instrucciones en este formato tienen que estar, ¿no? En formato de G-code. Y aquí están todas las instrucciones que necesito para que se mueva, para que se muevan los motores, ¿no? Y que vayan a estas posiciones. ¿Qué más nos falta ahí? Creo que aquí tenía algo avanzado. Por ejemplo, esas instrucciones, ¿no? Que estamos enviando. Y eso ya hemos visto aquí. Hay diferentes instrucciones. Por ejemplo, hay un G21, G90, un G1. ¿No? Como ejemplo, ¿no? Analizaremos una de esas instrucciones. Por ejemplo, si coloco esto, G21, ¿no? Si lo copio eso y lo pegamos aquí. Pegar. Y me dice OK, ¿no? He pegado esa instrucción. ¿Y qué es lo que hace esta instrucción? Podemos revisar un poco. Si es G21, y aquí nos ayuda un poco. Si la instrucción es G21, aquí nos sale con comentarios. Me dice que voy a trabajar en milímetros, ¿no? Entonces la instrucción G21 le dice milímetros. El G91 me dice el tipo de movimiento que voy a realizar. Bueno, aquí no lo he escrito, ¿no? Este X20 me dice el eje X que se mueva 20. Como era en milímetros, 20 milímetros. Y continúo todavía. Aquí le hemos puesto F800. Ese va a ser nuestra velocidad. Velocidad de 800, ¿no? Entonces, en ese formato, las instrucciones vamos a ir enviando a Arduino desde el monitor serial.
¿no? Y hay muchas instrucciones. Repasaremos otra vez. Por ejemplo, si le mando esta instrucción, veremos esa instrucción aquí. Si le mando esta instrucción, G1, X8, Y-8, F250, entonces eso a qué equivale. El G1 es mover. Si le digo G1, le estoy diciendo que se mueva los motores. Y aquí ya le digo, ¿no? El eje X que vaya a la posición 8.1. Entonces que vaya a 8.1. El eje Y, le pondremos aquí, el eje Y que vaya a menos 8.8. Y este F nos dice la velocidad, que sea a 2540. ¿No? Entonces, en ese formato estamos enviando la información a Arduino. Y Arduino, en su código interno, lo que hace es leer esto. Y empieza a leer, ¿no? Lee G, si es G, el siguiente número me dice qué tipo de instrucción. Leo, bueno, Arduino va a leer X, y si es X va a decir el eje X que se mueva esta cantidad. Lee esto, entonces Arduino va a leer toda esta instrucción. Lee esta instrucción y de acuerdo a eso ejecuta las acciones, ¿no? Y con todo eso logramos que se mueva. Ahora, ese sería el paso difícil. Generar cada uno de esta instrucción o el código G y empezar a copiar, pegar y empezar a hacer que se mueva y que grafique esto. Eso sería lo complicado. Tendría que hacer uno por uno una línea de código, enviarle al serial y que empiece a moverse, ¿no? Entonces eso no me conviene, es muy complicado. Hay otra alternativa para solucionar esto. Entonces vamos a utilizar esa alternativa. Ahí justamente debe estar por aquí. ¿Dónde estamos? Escritorio. Hay este archivito, el USG. Bueno, hay hartos formatos, ¿no? Este UGS Platform 64. Este es un programita hecho en Java y lo que me ayuda es enviar toda esta información, todo este G-code, y en realidad sería enviar este archivo, este que hemos creado, por ejemplo, UMSA 2021.gcode, por ejemplo. Agarra toda esta información y lo que hace es enviar al puerto serial por orden, ¿no? Uno por uno, de forma automática. Para eso me ayuda este. Y justo el nombre es Universal G-Code Sender. Lo que hace es enviar este archivo que está en G-Code, enviar al puerto serial. Y en nuestro caso sería enviar esta información, toda esta información, enviarle a nuestro Arduino. Ya no hacerlo de forma manual. Este programa nos va a ayudar a enviar ya todo el archivo completo, ¿no? Entonces no tengo que hacer copiar, pegar uno por uno. Lo que va a hacer es enviar todo el archivo en bloque. Y aquí uno de esos detalles que mencionábamos antes, ¿no? Este monitor serial solo lo puedo utilizar en un solo lugar. Si estoy utilizando este, no puedo utilizar en otro lugar. Entonces lo voy a cerrar aquí para utilizar ese puerto serial aquí. Entonces ese G-Code, este es ese programita, el G-Code Sender, Universal G-Code. Lo que me ayuda es enviar este archivo al puerto serial y en realidad es enviar este archivo a Arduino. Entonces para eso aquí tenemos algunas configuraciones. Primero necesito conectarme con Arduino. Está en el COM6 115.000 y nos conectamos.
¿no? Ya estoy conectado. Puedo decirle que regrese al origen. No está intentando regresar. Y ya está, ¿no? Otra alternativa sería hacer un reset, por ejemplo. Dejarlo todo en cero. Si quieren desconectarnos y volvernos a conectar, ¿no? Y dejarlo todo en cero. Y lo que podemos hacer es justamente a este programa cargarle ese archivo que hemos creado. Por ejemplo, ese UMSA 2021 G-Code. Y aquí está ese archivo, esa imagen. ¿No? Y en realidad lo que este programa está haciendo es agarrar todos estos puntos. Y si así como está, le pongo iniciar, lo que hace es empezar a moverse. No está empezando a moverse. Y aquí lo que está haciendo, si se fijan, de forma automática está cambiando esto. Lo que está haciendo este programa, donde estamos, es enviarle estas instrucciones. Está enviando cada una de esas líneas. Ya lo está haciendo de forma automática. Está enviando G1, X36, por ejemplo. Y eso ya debe estar, no sé, buscaremos por aquí. No, tendríamos que buscar dónde está esa instrucción. G1, X30, por ejemplo. No, aquí está. Está haciendo esta instrucción. Y justo, no, aquí ha terminado. Ahora está con las otras letras. ¿No? Y le está mandando, por ejemplo, ahora está en GX51. Está enviando esta información, ¿no? Todo esto está enviando. No, ahorita está en X5134. Debe estar por aquí. Ya está en GX53. Y está en el 67. Entonces lo que hace este programa es enviar cada una de estas líneas al puerto serial. Y eso equivale a enviarle esto a Arduino. Eso es lo que está haciendo. Le está enviando todas esas instrucciones. Y justamente aquí podemos ver aproximadamente, ¿no? Esa instrucción que le envía es moverse a esta posición, moverse al siguiente punto, moverse al otro punto, ¿no? Eso es lo que está haciendo. ¿No? Y genera todos esos movimientos. Y va a llegar un momento en el que va a terminar todo, ¿no? Y va a llegar hasta el final. Y al final me dice, se ha terminado de enviar todas esas líneas de instrucción, ¿no? Y aquí podemos verificar, ¿no? Todas esas instrucciones. Y en realidad lo que estamos viendo aquí son todos estos códigos, ¿no? Todo esto es lo que he enviado. Y cada vez que enviaba salía un OK, ¿no? Y eso ya hemos visto cuando hemos utilizado el monitor serial. Entonces eso es lo que está haciendo. Está enviando toda esa información, ¿no? Envía la información, Arduino responde y dice OK. Envía esto, dice OK, ¿no? Entonces esa es la forma de trabajar con la librería. Podemos enviarle cualquier diseño, podemos hacer que se mueva, ¿no? E incluso este programa, como está hecho en Java, nosotros también podemos hacer esto en Java.
tiene algunos botones más por aquí. Lo pondremos en 0. Ya está, a ver, probaremos. A ver, no sé si esto sigue activo. Necesitamos conectarnos. A ver, ahora sí, probaremos. No sé si está. Y cambiaremos aquí. Y lo dejaremos por ahí. No. Este programita incluso tiene algunos botones. Por ejemplo, decirle en el eje X que se mueva 20. Bueno, esto lo haremos más pequeño. Y podemos hacer que ese prototipo se mueva 20 milímetros en sentido positivo, ¿no? Podemos hacer que vaya al otro lado. O en el eje Y. Que empiece a retroceder, ¿no? O dejarlo en 0, por ejemplo, ¿no? Entonces también podemos hacer esto, ¿no? Y es más, podemos aquí verificar, ¿no? Cada vez que presiono este botón, en realidad está enviando esta instrucción. Veremos ese detallito más. Por ejemplo, lo que ha hecho es enviar esto: G21, G91, X20, F800, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice X20 milímetros, F800. Y eso sale de aquí, ¿no? Dice 20 milímetros y la velocidad 800. Y esa instrucción es el que envía al puerto serial, o lo que envía a Arduino. Y Arduino reconoce esta instrucción y empieza a moverse, ¿no? Y podemos hacer cualquier diseño, ¿no? Incluso este diseño de aquí. Podemos decirle que este diseño empiece a hacerlo de forma automática. O este botoncito que dice enviar. Y lo que va a hacer es enviar todo este código de aquí, ¿no? Entonces podemos probar a hacer ese código. A ver, veremos si funciona. Necesitamos este de aquí, ¿no? Entonces lo que está haciendo es, trataremos de ampliar esto un poco más. Se está moviendo, está haciendo esta U. Y si al eje Z le configuro para que haga 20 pasadas, entonces repetiría esto 20 veces, ¿no? Y si le pongo en vez de este bolígrafo un taladro, estaría perforando 20 veces, ¿no? Una M, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita está haciendo esa M, ¿no? Esta M de aquí. Y empieza a moverse. ¿No? Termina de hacer la M, pasa a la siguiente letra, ¿no?
Entonces eso es lo que generamos. Todo lo que hace es trabajar con el G-code. No termina de hacer la M, pasa al siguiente, ahora va a ser esta S. Y le mando los puntos donde tiene que moverse, ¿no? Tiene todos esos puntos y se mueve en esos puntos. No, eso es lo que hace. Y a esto veremos, todavía tenemos tiempo, veremos un poco más de detalle. Y hemos visto cómo funciona, cómo hace todo esto. Ahora veremos Arduino en realidad qué está haciendo con esto. Regresaremos por aquí. Y ¿dónde está nuestra librería? Aquí está, ¿no? Y bueno, esto lo podemos detener o creo que ya está terminando. ¿No? Y termina. Ya está, ¿no? Ahora veremos un poco qué está haciendo ese Arduino. Por ejemplo, lo que nos interesa, el G-code. Como le mandamos instrucciones en G-code, cuando mandamos esa instrucción, Arduino internamente tiene todo este archivo. Y lo que hace, por ejemplo, G-code, revisaremos qué es lo que está haciendo G-code. Y es más, no sé si me va a dejar abrir por aquí. Tal vez tiene la opción. No tengo la opción. A ver, probaremos aquí. Si me deja abrir. Aquí está. Aquí vamos a ver un poco más claro con colores. Por ejemplo, este es el G-code. Este archivito G-code también está grabado en Arduino. Entonces ya hemos visto que todo esto se graba en Arduino. Y por ejemplo G-code, ¿qué hace ese archivo? No, también utiliza el GRBL y empieza a declarar los ejes, ¿no? Algunos ejes. Tenemos alguna función, la función gcinit para inicializar. Otra función gcexecute, justo para hacer una línea. La función que me ayuda a hacer las líneas. ¿Qué más tenemos? Y aquí, por ejemplo, este me ayuda a leer la instrucción. ¿Dónde estamos? ¿Dónde lo hemos dejado? Por aquí, esta instrucción. Para leer G21, G91, toda esa información, llega por aquí y empieza a verificar. Empieza a leer carácter por carácter. Empieza a leer el primer carácter, el segundo, el tercero, el cuarto. Y de acuerdo al carácter, por ejemplo, si lee una G, si lee esta G, entonces entra a este switch. No, cuando lee una G. Y no sé, esto es un poco largo, ¿no? Hasta aquí. Si lee una G, tengo todas estas opciones. Por ejemplo, es G21. Y aquí me dice qué número es. ¿Es G10? ¿Es G28? ¿Es G30? ¿Es G92? Si es uno de esos casos, tiene que moverse en estas condiciones, ¿no? Si es G4, no sé, entonces buscaremos, por ejemplo, el G21 o el G91. Está el G80, G19, aquí está el G91. ¿No? Y lo que hace es hacerme estos ajustes. ¿No? Empieza a ajustar las distancias con el G91. Y buscaremos el G21. Aquí está. Si es que es G21, a esta variable le asigna esto, ¿no? A esta otra variable le asigna esto.
Y el G21 en realidad creo que hemos visto por aquí. ¿Dónde estamos? En nuestro G-code, ¿no? El G21 era para definir los milímetros. Entonces estas variables, eso es lo que van a hacer, ¿no? Y podemos ir buscando los otros más, ¿no? Si es que es una instrucción M, ¿qué va a hacer? Va a mover otros componentes, ¿no? Si es M1, si es M8, si es M9, todas las acciones que va a realizar, ¿no? Y las otras letras, ¿no? Por ejemplo, si es que es X, me dice que el eje X, el motor para el eje X, ese es el que vamos a habilitar. Y aquí le decimos el valor que le vamos a mandar, ¿no? Si es el eje X, el valor que le voy a mandar, 20 por ejemplo. Entonces toda esa instrucción, todo eso estamos haciendo aquí, ¿no? Si es el eje, si es Y, si es Z, ¿no? Aquí simplemente lee esta instrucción y asigna algunos valores, algunas variables, ¿no? Y no solo es el archivito G-code, el G-code es para leer el G-code. Hay otros archivos más, ¿no? Por ejemplo, veremos uno fácil por aquí, uno fácil de entender, el serial. Abriremos este, o trataremos de abrir aquí. El serial, ¿qué es lo que hace? El serial lo que hace es comunicarse con Arduino, ¿no? Y en realidad este programita, y aquí está la comunicación, ¿no? Si es que es a 5000 o 57000, qué tipo de informaciones va a enviar, cómo va a enviar, ¿no? Y este serial lo que va a hacer es enviar todos los ajustes que hemos hecho. Entonces justamente donde estamos, este de aquí, ¿no? Estos códigos, ¿no? Para que nos dé una respuesta, para que se comunique, hacer esta comunicación, ¿no? Que se pueda comunicar a esta velocidad. De la librería serial, ese es el que me va a ayudar a resolver eso. Veremos el print, por ejemplo. Y es más, lo haremos directo aquí. Ese print que está haciendo, empieza a imprimir justamente, y en realidad sería empieza a darle la instrucción a los motores para que se muevan. No, eso es lo que está haciendo. Utiliza force, hace divisiones entre dos, hace toda una serie de instrucciones para que se muevan los motores, ¿no? Y podemos tener otros más. El control de movimiento. Entonces lo que hace la librería GRBL es agarrar todos estos archivos o estos subprogramas si quieren, y hace una combinación de todos esos programas para que se muevan, ¿no? Los motores. Entonces me sirve para que se muevan los motores. Para que se muevan los motores en ese formato de G-code. Entonces está configurado, o ese GRBL me sirve para controlar los motores con instrucciones G-code. Esa es la idea de todo esto, ¿no? Está configurado para que los motores empiecen a funcionar de acuerdo a alguna instrucción que esté en formato G o en G-code si quieren. Eso es lo que hacemos. Y para tener la instrucción, estas instrucciones, ¿cómo obtenemos esto? Necesitamos graficar, necesitamos sacarle la trayectoria, y ese archivo que estaba en SVG necesitamos convertir en un archivo tipo G-code, y ese G-code
ese archivo que está en G-code, necesitamos enviarle todas esas instrucciones a Arduino, y para hacer eso utilizamos, por ejemplo, el G-code sender o este Universal G-code sender. Este nos va a ayudar a enviar toda esa información G-code, y como resultado, no sé si esto sigue activo, vamos a lograr que esto se mueva. Y esto mucho depende del tamaño, ¿no? Este es uno pequeño. Si quieren, pueden fabricar uno más grande, ¿no? Y es más, en vez de colocarle un taladro, de repente podemos colocarle, no sé, para los mecánicos, un arco de soldar aquí, el electrodo. Y va a hacer estos movimientos, el electrodo, y podríamos generar una soldadura de este tipo, sin ningún problema. O si quiero hacer el corte por plasma, en vez de colocar este marcador, en vez de colocar un electrodo, colocaría la boquilla de plasma. Y si tengo una plancha aquí, no sé, de 5 milímetros, y le envío esta información, de seguro que va a cortar en esta forma, ¿no? Entonces todo depende de qué tipo de herramienta vamos a colocar aquí. Incluso podría ser un láser, no los cortadores láser. Si le pongo un cortador láser, igual va a cortar. Si aquí abajo coloco, no sé, un plástico, ¿no? Una plancha de plástico, y este es un láser, va a cortar ese plástico en la forma que yo quiera, ¿no? Y las dimensiones, como les decía, ¿no? Solo necesito los motores. Regresaremos por aquí. Solo necesito esto de aquí, 3 motores, y está nuestro CNC Shield, por ejemplo, ¿no? Y ya la forma, la estructura, yo lo decido. Si quiero hacer uno pequeñito de 10 centímetros por 10, va a ser uno así chiquito, ¿no? O como este. Entonces lo que tendría que, a ver, subiremos un poco más. Lo que tendría que hacer es modificar estas piezas. Si esta barra quiero que se mueva quiero uno de 2 metros, entonces simplemente ampliaré esto, la forma mecánica. Haré este eje que sea de 2 metros, este otro eje que sea de 2 metros, ¿no? Y hacerlo uno más grande, uno de 2 por 2, por ejemplo, de 2 metros por 2 metros. No va a haber ningún problema, porque voy a seguir utilizando los mismos motores. Y es más, si es de 2 metros, tal vez necesite un motor un poco más grande. Aquí hemos utilizado un 17, uno pequeño. Podemos utilizar un 23, por ejemplo, uno más grande. Si es que voy a hacer de 2 metros por 2 metros, tal vez un motor, el NEMA 23, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener diferentes prototipos, ¿no? ¿Qué más nos falta? Aquí me faltaba un detallito, siempre se me olvida este. Necesito configurar, y lo haremos la forma fácil. Esta herramienta o este programa necesito configurarlo. Necesito que sea compatible con nuestro Arduino. Para eso aquí tiene algunas herramientas. Y estas herramientas justamente es para la calibración. Para decirle cuántos pasos necesito dar para que se mueva 1 milímetro. Por ejemplo, para esta estructura, para este tipo que he armado aquí, para esta configuración, me dice, o lo que el ajuste que necesito es 400 pasos necesito dar para que avance 1 milímetro, ¿no? Entonces necesito hacer esta pequeña calibración. Entonces, dependiendo a la estructura,
dependiendo a la forma constructiva en el que tienen, si es que utilizan de repente correas u otra forma de transmisión, hay que ajustar este valorcito para que nuestro diseño sea exacto, ¿no? Si esto dice que es 41 milímetros, mis motores tengo que ajustar también a eso. Tengo que ajustar a un cierto valor para que se mueva de forma exacta, ¿no? Si en mi diseño le he dicho que se mueva 3 milímetros, entonces mi equipito también tiene que moverse 3 milímetros de forma exacta. Y para hacer ese ajuste es este de aquí, la calibración, ¿no? Los pasos por milímetro. Entonces hay que ir probando, ¿no? Probar cuántos pasos necesito y ver exactamente que se mueva 1 milímetro, por ejemplo, ¿no? Entonces un pequeño ajuste extra que necesitamos hacer aquí. Y con eso estaría completado. ¿Qué más? Bueno, ese era un pequeño tema extra, ¿no? Entonces, ahora sí regresaremos a nuestros proyectos. La presentación debería ser la siguiente semana, ¿no? Pero, bueno, ampliaremos un poco más. Haremos para el martes 9 de noviembre la presentación de los proyectos. Y para presentar los proyectos no va a ser necesario un informe. Lo que vamos a hacer, y tomaremos como ejemplo justo este de aquí. Entonces, para hacer la presentación del proyecto, lo que necesitamos es mostrar nuestro prototipo, cómo lo hemos armado, qué cosas tiene. Luego necesito mostrar qué componentes he utilizado. He utilizado un CNC Ciel, he utilizado un motor NEMA, he utilizado un driver, un Arduino. Necesito mostrar esto. Necesito mostrar cómo lo he armado. El motor lo he conectado aquí, el otro está conectado aquí. Necesito mostrar esto, ¿no? Y necesito mostrar el código. ¿Qué hace mi código? ¿Qué cosas le he puesto a mi código? He puesto este código, le he puesto este otro, esto hace que se mueva. Necesito hacer toda esa explicación. Mostrar el prototipo, los componentes, cómo lo he armado y cómo está el código. No, necesito que me muestren justamente cómo está aquí, ¿no? Estos pasos de aquí para su presentación. Y lo más importante de todo esto va a ser la demostración. Ya he mostrado qué cosas tiene, qué cosas hace, para qué sirve, y la demostración. Entonces, para este caso, ¿no? Mi demostración. Y aquí puedo demostrar que se mueve en el eje X, se mueve en el eje Y, puede graficar. Entonces hago mi demostración. Entonces, todos esos componentes necesito que me muestren el día de la presentación de sus proyectos. Que me muestren algunas imágenes de su proyecto y explicar qué es lo que hace, para qué sirve esto, qué componentes han utilizado, cómo han armado y qué código le han puesto. Ahora, para hacer todo eso, vamos a utilizar inicialmente Meet. Lo que ustedes van a hacer es compartir su pantalla y empezar a explicar en este orden, ¿no? Mi proyecto, qué es lo que hace perforaciones, hace gráficos, he utilizado esto, lo he armado así y este es mi código. He utilizado estas variables, algunas funciones, he utilizado en mi principal estos códigos y todo eso, ¿no? Y como resultado, esta es la prueba. Se mueve en estas posiciones, se mueve aquí, se mueve allá, hace esto, hace lo otro, ¿no? Y si quieren la parte demostrativa, si quieren lo pueden grabar. Y el día de la presentación muestran un pequeño video
de cómo funcionaba o cómo funciona. Es posible que justo ese día se les vaya la energía o falle algún motor o falle algún sensor y deje de funcionar. Entonces, para evitar esos problemas, tal vez podrían tenerlo ya grabado la demostración. La explicación no va a haber mucho problema. Si quieren lo hacen así con diapositivas, o si quieren aplican igual otro video si quieren para hacer la demostración, o si quieren, si no quieren mostrar así, pueden mostrar directamente físicamente, ¿no? Cómo está armado, qué componentes le han puesto, ¿no? Entonces eso ya es libre para ustedes cómo hacer la presentación de su proyecto, pero como les digo, mínimamente debería tener esta característica, ¿no? Explicar qué es lo que hace, cómo está armado, qué componentes han utilizado, cómo han armado el circuito, cómo han hecho el código y la demostración, ¿no? Mínimamente eso necesitamos. Ahora, ¿qué más nos faltaba ahí? La complejidad del proyecto. Si es de este estilo, y en realidad lo que necesito, lo mínimo que necesito para cualquier proyecto, es que tenga un sensor. Puede ser un sensor de temperatura, bueno, cualquier dispositivo, una señal de entrada a nuestro Arduino. Alguna información que entre aquí. Un sensor, por ejemplo, ¿no? Y necesito mínimamente que active algo, por ejemplo, un motor. Entonces, un sensor y un actuador. Mínimamente eso es lo que necesito que tenga. Y obviamente tiene que estar nuestra placa de desarrollo, un Arduino, por ejemplo. Y no solo eso, ¿no? Necesito además la forma de interactuar con este Arduino. Hemos visto dos alternativas: hacerlo con una pantalla LCD o hacerlo con el monitor serial. Entonces, cualquiera de las opciones es libre, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo: una señal de entrada, un dispositivo de salida y una forma de interactuar. Puede ser una pantalla LCD o puede ser el monitor serial. Entonces, esos componentes son lo mínimo que debería tener para sus proyectos. Y si su proyecto se hace un poco complejo, por ejemplo si es que quieren hacer este bracito y además le agregan una cinta transportadora, entonces ya es un poco complejo, ¿no? Si es así, un poco más complejo, con una cinta más, podrían hacerlo entre dos personas, ¿no? Y si simplemente es así, ¿no? Sin cinta transportadora, nada, solo el bracito, 3 motorcitos nada más, entonces esto sería para una sola persona, ¿no? Y si lo complican, como este caso, por ejemplo, ¿no? Tengo un CNC Shield, aparte motores, un servomotor, y aparte le puedo agregar finales de carrera, y es más complejo, ¿no? Entonces, de repente podrían hacerlo máximo hasta 3 personas, ¿no? Entonces, ya tienen más o menos una idea de lo mínimo que les voy a pedir. Y sobre eso, si le agregan la complejidad, pueden hacerlo entre 2 o 3 personas. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Bueno, y es más, recordaremos un poco en nuestros temas del segundo parcial. ¿No? Y lo mínimo que deberían utilizar para sus proyectos. ¿No? Por ejemplo, utilizar el monitor serial, utilizar señales digitales, señales analógicas, la parte de sensores, no sé, algún sensor de temperatura, un sensor de gas. Pueden utilizar
las funciones, hemos visto que es muy conveniente utilizar funciones, incluso interrupciones podrían aplicar, el manejo de servomotores, motores paso a paso, las pantallas LCDs. Entonces todas estas herramientas para aplicarlo en algún proyecto, ¿no? Como hemos hecho algunos, ¿no? Un proyecto con LCD o los prototipos. Entonces todo eso necesitamos. Eso es lo mínimo. Y eso es para el segundo parcial. Ahora, como recomendación, les diría que ese proyecto que van a hacer no sea muy limitado en la parte de control, porque ese mismo proyecto lo vamos a utilizar para el tercer parcial. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, regresaremos aquí. Si esto presento en el segundo parcial, este es mi proyecto. Controlo un bracito que tiene 3 motores o 4. Ese es mi proyecto, lo he controlado con el monitor serial, se mueve y todo bonito, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema con el segundo parcial. Y es más, si alguien se anima, le agrega el tema del Bluetooth y otras cosas, no hay ningún problema. Pero lo que vamos a hacer en el tercer parcial, y lo que es conveniente, es agarrar ese mismo proyecto, y lo que vamos a hacer para el tercer parcial es algo similar a este. Crearme una aplicación en Java y desde Java darle las instrucciones para que se mueva este bracito. Por ejemplo, en vez de decir XY, le pondré un botoncito que diga giro positivo, y presiono el giro positivo. Giro negativo, entonces que gire en sentido contrario. Giro hacia adelante, y es más, darle la cantidad, ¿no? Que dé a 50 pasos el giro positivo, ¿no? Podríamos colocar eso, ¿no? O hacer que la pinza, ¿no? Tenemos la pinza que se abra, la pinza que se cierre, ¿no? Entonces eso es lo que le vamos a agregar. Para el tercer parcial eso es lo que vamos a hacer. Estos mismos proyectos lo vamos a controlar desde Java. Ya no desde una pantalla LCD, ya no desde el monitor serial, desde Java. Eso es lo que vamos a hacer para el tercer parcial. Y además de esto, le vamos a agregar base de datos. Lo que vamos a hacer es registrar todas las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí estas posiciones. Entonces, empezar a registrar todas estas posiciones en una base de datos. Y tener un pequeño espacio para mostrar todo el registro que tenemos. Eso también le vamos a agregar, ¿no? Y si queremos ir todavía un poco más allá, hacerlo un poco más complicado, y si nos alcanza el tiempo, a este mismo proyecto, lo que vamos a hacer es controlar no de Java, hacerlo un poco más complicado, controlar este proyecto desde internet, hacerlo remoto, desde cualquier lugar, ¿no? Desde cualquier lugar que tenga internet, controlar este dispositivo. Entonces, si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Y lo mismo, controlar desde internet, almacenar los valores en una base de datos, pero todo desde internet, ¿no? Pero inicialmente vamos a hacer desde Java, controlar desde Java, almacenar en Java en una base de datos. Si alcanza el tiempo, hacemos lo mismo, pero desde internet. Controlar desde internet, almacenar los valores en una base de datos en internet. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el tercer parcial. Entonces, como recomendación, ¿no? Su proyecto, entonces, que sea algo que más adelante lo podamos modificar, ¿no? Y que sea más fácil de resolver ese proyecto, ¿no? Entonces, ese es el orden en el que vamos a
avanzar nuestros temas, ¿no? Y ese va a ser el último o los últimos temas para el tercer parcial. Justamente va a ser Java con Arduino, base de datos con Java, si nos alcanza, páginas web con Arduino, base de datos con Arduino y páginas web, ¿no? Eso van a ser nuestros temas ya para el tercer parcial. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo está claro. Bien, si todo está claro, continuamos la siguiente clase con temas ya para el tercer parcial. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente. Gracias.